El ser humano lleva toda su existencia construyendo. Empezó con sus armas y sus herramientas. Continuó con caminos, calzadas, puentes, vehículos de transporte de todo tipo, barcos, aviones, naves espaciales. Pero después de la fabricación de sus herramientas y de sus propias armas para cazar y defenderse, la más importante de sus tareas fabriles es sin duda la arquitectura. Vamos a fijarnos por un instante en la cosmogonía bíblica. Adán y Eva no supieron ser libres, no eligieron lo correcto y se vieron en la obligación de inventar la ganadería y la agricultura para poder subsistir, con lo bien que estaban ellos con todo hecho. Pero fue Caín, primogénito de Adán y Eva y de oficio pastor, condenado a vagar por el mundo. Como no ganaba para sandalias, decidió construir una ciudad. La ciudad se llamaba Enoc. Es la primera constancia de un arquitecto, de un constructor en la Biblia. Como bien sabéis, Caín fue condenado por verter la sangre de su hermano. Paradójicamente, Caín, que había vertido la sangre de su hermano, pudo construir esa ciudad que digo llamada Enoc. Por el contrario, el rey David se le niega la posibilidad de construir el templo por tener demasiadas muertes a sus espaldas. Todavía no nos han explicado por qué Caín sí pudo construir y David no, teniendo los dos una reputación así a los ojos del Altísimo. Todos conocéis la historia de la construcción de la Torre de Babel. Ya sabéis lo de que la obra fue paralizada por orden gubernamental y aquello del cambio de los idiomas y que todo quedó sin hacer. Después de leer el pasaje de la Biblia, os recomiendo que leáis La construcción de la Torre de Babel de Juan Benet. Juan Benet, como bien sabéis, además de ser escritor, también era ingeniero y se basa en la obra del pintor Pieter Bruegel el Viejo, cuadro que es un primer plano de la Torre de Babel. Según está pintado, sería imposible que se mantuviera en pie. Y es que se hace patente esa famosa frase que circula entre los ingenieros y arquitectos de el papel lo aguanta todo, en este caso el óleo lo aguanta todo. Por otra parte, en los Hechos del Apóstol Tomás se cuenta que era un afamado arquitecto y que además fue a predicar nada menos que a la India. A petición del rey Gundósforo debía construir un palacio. Aseguró ante el rey haberlo construido, pero no en la tierra, sino en el cielo. Eso le trajo algún que otro problemilla al pobre Tomás, ya que fue duramente castigado por no haber construido el palacio. Y desde entonces, para recordar los grandes sufrimientos de Tomás por no hacer caso, o sí hacer caso, pero como construyó el palacio en el cielo, que no era sitio, según el rey Gundósforo, pues ¿qué pasó? Que los arquitectos decidieron convertirlo en su patrón. Y desde entonces, el patrón de los arquitectos es Santo Tomás. Siempre nos dijeron que Jesús era carpintero. Pero si miramos los libros, los textos originales griegos, veremos que a Jesús se le llama tectón. Y un tectón no es precisamente un carpintero. Un tectón es un maestro constructor, es algo así como un arquitecto. Podríamos hablar del Arca de Noé como construcción móvil, pero sería alargarnos demasiado. Vamos a hablar ahora de la cosmogonía griega. Según los textos mitológicos griegos, las primeras construcciones están hechas por los dioses griegos, lógicamente. Por ejemplo, las grutas suelen ser un tema muy recurrente en esto de la mitología. Estas grutas excavadas de forma natural son normalmente el hogar de las musas, las ninfas y todas estas cosas que suelen ser señoras muy guapas que hacen así. Muy recordada es, por ejemplo, la gruta de Calipso, ninfa que acogió a Odiseo y tras enamorarse de él le tuvo recluido nada menos que 10 años. Eso es amor. Otra de las construcciones griegas más recordadas es el laberinto, el que ordenó construir el rey Minos para encerrar allí al Minotauro. Dédalo fue el constructor del laberinto y parece ser,
si no me equivoco, que es el primer arquitecto del que hay constancia en la mitología griega. Y es que el laberinto es una construcción absolutamente opuesta a lo que conocemos como hogar. Es un lugar construido con la intención de desorientar y de hacer la vida imposible al que allí entra, de tal manera que jamás pueda salir o que incluso pierda la vida en el intento. Podemos también ver en la novela y en la película El nombre de la rosa que la biblioteca de la abadía es un laberinto. ¿Con qué intención? Con que solo puedan manejarse por allí los que la conocen y que si entra alguien no sepa salir. Parecido al laberinto, pero subterráneo, es la novela o el cuento corto de Kafka llamado La guarida. También lo podéis encontrar como La construcción o La madriguera. Esta obra de Kafka llamada La madriguera nos presenta a un personaje que por momentos pensamos que es humano y luego tenemos dudas de que quizás sea un animal que tiene costumbre de hacer vida subterránea. Este cuento, o esta novela corta si se quiere, es angustioso, es claustrofóbico, pero que según leemos es un compendio de filosofía para la supervivencia. Otra obra de Kafka muy interesante también relacionada con la construcción sería La muralla china, pero no creáis que esto es una explicación o una narración de la construcción de la muralla, no, en absoluto. Es una parábola de las que nos tiene acostumbrados Kafka, que utiliza la muralla china, pero que en realidad está hablando de temas contemporáneos a Kafka y que le afectan directamente. En tercer lugar os presento la obra llamada El castillo, también de Kafka, en la que se presenta un edificio gubernamental inexpugnable, con una burocracia absurda y que amarga la existencia de todos los habitantes de la ciudad. Y damos un salto tremendo y nos vamos a Francia para hablar de Rimbaud y sus iluminaciones, un libro de poesía asombroso que habla sobre las ciudades que recorrió el autor, pero siempre de forma onírica e irreal. Sin embargo, se nota que Rimbaud se siente muy atraído por estas bulliciosas y grandísimas urbes. Por lo tanto, Iluminaciones es la narración poética y onírica de las sensaciones de un viajero adolescente. Martin Heidegger tiene un pequeño texto llamado Construir, habitar, pensar. Este pequeño texto procede de una conferencia que dio nada más terminar la Segunda Guerra Mundial y que pretendía abordar la idea de cómo afrontar la reconstrucción de Alemania. Parece lógico que la necesidad de habitar conlleve la necesidad de construir, y el señor Heidegger, como es tan original, empieza dando razones etimológicas a la cuestión. Al parecer en alemán, la palabra habitar y la palabra construir tienen conexión etimológica, lo que quiere decir que si no hablas alemán, no hay tal conexión etimológica, por lo tanto, construir y habitar no tienen nada que ver y lo que haces es que te vas a dormir al raso y si hace frío, pues te metes en una cueva que te estás volviendo muy exigente. Pero no, vamos a dar razones etimológicas nosotros también. El significado etimológico de construir en español es poner unas cosas sobre otras. Esto no tiene nada que ver con la palabra habitar, por lo tanto, en español, construir y habitar no tienen relación etimológica aparentemente. Pero en español tenemos una palabra muy bonita que no sé si tendrá alguna parecida al alemán, que es la palabra edificar. Edificar significa fabricar nuestro templo, nuestro hogar. También significa iluminar con fuego. Por eso, en las casas, el lugar donde está la chimenea se le llama hogar. Cuando hablamos de edificar, también estamos hablando de infundir valor moral y enriquecer el espíritu. Por su parte, la palabra habitar significa tener algo de manera continuada y recurrente. Por ejemplo, el hogar. Ya sabéis que en latín no se distingue entre haber y tener. Es lo mismo. Así que si Heidegger tiene su etimología para construir y para habitar, también nosotros tenemos para edificar y habitar. Por lo tanto, habitar aquello que edificamos supone fabricar nuestro hogar, nuestro templo, reconfortando así nuestro espíritu y además pudiendo disfrutar de ello de manera continuada. Ya sabéis aquello de que el cuerpo es el templo del alma. Así que en Alemania están tan contentos porque habitar y construir están relacionados, y aquí también debemos estarlo porque edificar y habitar también están relacionados. Y a mi parecer,
de una manera mucho más intensa. Y puesto que hemos estado todo el vídeo hablando sobre construcción, vamos a hablar sobre demolición. Y para ello vamos a hablar de quizá el más famoso de los demoledores, si no el único, de la Biblia. Sí, nada menos que Sansón, que ya sabéis que estaba encadenado a las columnas del templo de los filisteos, le habían arrancado los ojos y para morir de manera gloriosa y vengativa, movió las columnas, provocando el hundimiento del templo al grito de «muera yo con los filisteos». Hemos hablado de muchas construcciones y hemos terminado con una de las más grandes demoliciones. Entonces, si te ha gustado, campana, uno de estos así, y comenta al buen comentador que yo responderé en el respondedor. Mamá, que te he hecho caso. Me he puesto, es que mi madre me decía, hijo, siempre sales con esas camisetas que pareces un vagabundo. Y yo he dicho, bueno, vale, mamá, pues a partir de ahora me voy a poner lo más elegante que yo sepa y que yo pueda. Nos vemos.